¿Alguna vez te has preguntado por qué la lujuria tiene tanto poder sobre la mente y el alma, incluso en personas de fe? Jesús lo dejó claro cuando dijo: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mateo 5:28. Esta advertencia no es solo sobre deseos pasajeros, sino sobre una guerra silenciosa que ocurre dentro de nosotros. La lujuria no empieza en el cuerpo, sino en el pensamiento, y desde ahí puede contaminar todo lo que somos. Hoy revelaremos 3 secretos bíblicos sobre la lujuria que rara vez se predican desde el púlpito. Te mostraremos cómo identificar su raíz espiritual, cómo afecta tu relación con Dios y qué pasos concretos puedes tomar para romper su dominio. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti más allá del deseo? Desde el primer susurro en el Edén, la humanidad ha sido tentada por aquello que parece placentero a los ojos, pero que es destructivo para el alma. El pecado de la lujuria no comienza con el cuerpo, no inicia con una mirada, ni siquiera con un deseo expresado. Su origen es mucho más sutil, más silencioso y más profundo. Comienza como una sombra en el pensamiento, un susurro persistente que no grita, pero que insiste. Y lo más peligroso de esa voz es que no suena mal, suena lógica, suena atractiva, suena como tú. Jesús fue tajante al respecto cuando dijo: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. Esta declaración no es exagerada ni simbólica. Es una advertencia directa que revela el poder invisible que tiene la lujuria sobre el alma humana. No es casualidad que la lujuria opere en secreto. Se disfraza de deseo natural, se oculta detrás de necesidades no resueltas. Se camufla como un anhelo legítimo de conexión. Pero su verdadera esencia no es carnal, sino espiritual. Es un espíritu que busca establecerse como dueño del corazón, desplazando a Dios en el lugar más íntimo del alma. Y cuando se le permite quedarse, no tarda en contaminar todo lo que toca: pensamientos, decisiones, relaciones, incluso la percepción de uno mismo. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, habla de las obras de la carne, entre las cuales menciona explícitamente la fornicación, la impureza y la lascivia. Gálatas 5:19. No lo hace para crear una lista moral, sino para señalar síntomas de un mal más profundo: un corazón desconectado del espíritu. Muchas personas creen que luchar contra la lujuria es simplemente cuestión de voluntad, de evitar imágenes o de practicar autocontrol. Pero eso es como poner una curita sobre una herida que nunca ha sido desinfectada. La lujuria, cuando no es reconocida como lo que realmente es, un espíritu invasivo, se vuelve un huésped silencioso que se acomoda en la rutina del creyente. No se manifiesta siempre con escándalos. A veces se disfraza de fantasía inofensiva, a veces de coqueteo sutil, otras veces de relaciones toleradas que no honran a Dios, pero se justifica con frases como: todos somos humanos, o Dios conoce mi corazón. Y sí, Él lo conoce, pero también sabe cuando el corazón ha sido contaminado y ya no responde a su voz. En el libro de Génesis, cuando el pecado entra en el mundo, lo hace de la mano de una sugerencia visual. La serpiente no obligó a Eva, solo le mostró una posibilidad. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Génesis 3:6. La palabra clave ahí es codiciable. Lo que se codicia se convierte en una obsesión interna antes de convertirse en una acción externa. Ese
es el patrón de la lujuria. No irrumpe de golpe. Se va construyendo en el silencio de los pensamientos que no se entregan a Dios. Y una vez que se fortalece, comienza a exigir espacio, decisiones, tiempo, energía. Pide que se le sirva. Y cuando el alma le cede ese lugar, entonces ya no es solo un pensamiento impuro, es un altar al deseo. Lo más alarmante es que este espíritu puede convivir con una vida aparentemente espiritual. Hay quienes predican mientras batallan en secreto. Hay quienes oran, pero sus pensamientos están presos de imágenes y recuerdos que nunca fueron entregados a Cristo. Hay quienes sirven en la iglesia, pero su intimidad está gobernada por la lujuria y no por el amor. Esto no es una condena, es un llamado a despertar. Jesús no vino a maquillar el pecado, vino a destruirlo desde la raíz. Pero para que algo sea destruido, primero debe ser expuesto. Mientras la lujuria opere en las sombras, seguirá creciendo. Pero cuando es sacada a la luz, comienza a perder su poder. Efesios 5:11 dice: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. La estrategia del enemigo no es empujarte al abismo de inmediato, sino acostumbrarte poco a poco a vivir lejos de la presencia de Dios. Y una de sus herramientas favoritas es la lujuria, porque sabe que mientras tu mente esté atrapada en deseos desenfrenados, tu espíritu estará desconectado del Padre. Es imposible servir plenamente a Dios mientras está esclavizado internamente por pensamientos no purificados. Jesús lo expresó con claridad: nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Aunque hablaba del dinero, el principio es el mismo. El corazón no puede tener dos tronos. O reina Dios o reina el deseo. Muchos creyentes viven con una dualidad que los desgasta. Se arrepienten el domingo y caen el lunes. Lloran en la adoración, pero no pueden mirar a una persona sin desearla en su mente. Claman por libertad, pero no identifican que están luchando contra un espíritu que no puede ser vencido con motivación humana, sino con armas espirituales. En 2 Corintios 10, 4-5, Pablo dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es la clave. No basta con resistir. Hay que llevar el pensamiento desde donde nace la lujuria a la obediencia de Cristo. La batalla se libra en la mente. Cada imagen, cada recuerdo, cada impulso puede ser una puerta o una cadena. Y si no se identifican, se normalizan. El problema no es que el pensamiento llegue. El problema es que se le dé hospedaje. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando bajó la guardia y permitió que la vista se convirtiera en deseo, terminó cayendo en adulterio y asesinato. Todo comenzó con una mirada, pero no fue la mirada lo que lo destruyó. Fue lo que permitió que esa mirada hiciera en su corazón. El Salmo 51 es su clamor de arrepentimiento, y en él se percibe el peso de lo que significa haber dado lugar al pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. La lujuria no solo lo llevó a pecar, lo contaminó espiritualmente. Este es el motivo por el que muchos no experimentan la plenitud de la vida cristiana. No porque Dios los haya rechazado, sino porque todavía están ligados por cadenas invisibles. La lujuria no necesita un acto externo para destruirte. Solo necesita que le abras la puerta del pensamiento y le dejes decorar tu interior con mentiras disfrazadas de deseo. Pero Dios, en su misericordia,
no se limita a señalarnos el pecado. Él ofrece restauración, ofrece limpieza, ofrece libertad. En el 1 Juan 1:9 encontramos una promesa poderosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchos se avergüenzan tanto de su lucha que nunca la confiesan. Viven con miedo, con culpa, con resentimiento hacia sí mismos. Creen que nadie más entiende, pero la verdad es que Dios no se escandaliza por tus pensamientos. Él ya los conoce. Lo que quiere es que se los entregues. No puedes vencer lo que te niegas a reconocer. El primer paso hacia la libertad es llamar a la lujuria por su nombre. Verla como lo que realmente es. Un espíritu que quiere gobernarte. Pero hay uno mayor. El Espíritu Santo no es una emoción. Es una persona que habita en ti si le das acceso. Y cuando Él entra, todo espíritu contrario debe salir. La pureza no es una utopía, es una realidad accesible para quienes rinden su interior a la autoridad de Cristo. No se trata de nunca fallar, se trata de no vivir esclavizado. Jesús no murió para que sobrevivas en la culpa. Murió para que camines en victoria. Cada vez que eliges rendir tus pensamientos, estás proclamando que Dios tiene autoridad sobre tu mente. Y esa decisión, aunque invisible para otros, tiene consecuencias eternas. La lujuria es sutil, pero no es invencible. Su poder radica en el secreto. Y cuando la traes a la luz, pierde su dominio. Este es el inicio de una guerra que no puedes seguir ignorando. No estás solo, no estás condenado, estás llamado a la libertad. Pero no una libertad superficial, sino una que transforma desde el pensamiento hasta la acción. El enemigo quiere que creas que siempre serás esclavo de este deseo. Pero la voz de Dios dice: a los que creen en mi nombre les he dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y los hijos no son esclavos, son herederos de una vida en santidad, en victoria, en plenitud. Es hora de cerrar la puerta al huésped silencioso. Es hora de permitir que la verdad de Dios invada cada rincón de tu interior. Porque la pureza no es una opción imposible. Es un derecho que te fue comprado con sangre. Y si Cristo ya pagó el precio, no tienes que vivir atado. La lujuria no es amor. Y esa distinción, aunque obvia a simple vista, se vuelve confusa cuando el alma está hambrienta y el corazón desorientado. Uno de los engaños más peligrosos que el enemigo ha sembrado es hacer que la lujuria parezca amor, que la necesidad se sienta como conexión y que la carencia sea confundida con deseo. Pero cuando se despoja de toda apariencia emocional, la lujuria se revela como lo que realmente es: una búsqueda desesperada por llenar un vacío que no puede ser colmado por otro ser humano. En su esencia, la lujuria intenta usurpar el lugar del amor de Dios. Presenta una alternativa inmediata, carnal y efímera a lo que solo el Creador puede entregar de forma verdadera y duradera. Por eso destruye, porque promete intimidad, pero solo deja vacío. Ofrece consuelo, pero engendra vergüenza. Pretende ser un camino hacia la satisfacción, pero conduce a la esclavitud. El alma que no ha sido saciada por el amor divino inevitablemente buscará sustitutos. Y entre todos los falsos consuelos, la lujuria es uno de los más eficaces para desviar a la persona de su propósito espiritual. La Biblia enseña que Dios es amor, no que tiene amor. Su naturaleza misma es amar. En el 1 Juan 4:16 se afirma: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Esto significa que todo amor genuino tiene su origen en Dios, y todo lo que no procede de él, aunque parezca amor, es una distorsión. La lujuria no nace del amor, no busca el bien del otro, no honra, no protege,
no edifica. En lugar de eso, consume. Reduce al otro a un objeto. Cambia la entrega por apropiación y la comunión por dominio. Su impulso no es dar, sino poseer. Y en ese cambio de intención se revela su verdadera raíz espiritual. Es una corrupción del diseño divino, un eco distorsionado del amor perfecto. Jesús habló con claridad sobre el corazón humano cuando enseñó que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Mateo 15:19. La lujuria no es un accidente de la biología, es una consecuencia del desorden interno. Es la manifestación de una necesidad no resuelta que busca una respuesta equivocada. El alma fue creada para vivir en plenitud con su Creador. Cuando esa comunión se interrumpe, cuando el hombre deja de beber de la fuente de agua viva, inevitablemente irá a cavar cisternas rotas que no retienen el agua, como denuncia el profeta Jeremías. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13. Esa es la imagen perfecta de la lujuria. Una cisterna rota que no sacia, pero que se sigue buscando. La necesidad de amor no es el problema. Fue Dios mismo quien depositó en el ser humano el anhelo de pertenecer, de unirse, de amar y ser amado. El problema comienza cuando se intenta satisfacer esa necesidad fuera del marco que Dios ha establecido. El corazón, en su fragilidad, puede ser fácilmente engañado por impresiones momentáneas, por impulsos no filtrados, por emociones no gobernadas por el espíritu. Y cuando el deseo se convierte en amo, cuando el impulso toma el control, el alma se desconecta del amor verdadero y empieza a buscar satisfacción en aquello que nunca fue diseñado para saciar. La lujuria se alimenta del vacío. Mientras el corazón permanezca insatisfecho con Dios, mientras el alma no se rinda a su presencia y su palabra, el deseo de posesión seguirá al acecho. Pero cuando la relación con Dios es restaurada, cuando el Espíritu Santo ocupa el centro del interior humano, la lujuria pierde fuerza, porque la necesidad que la alimentaba ha sido suplida por la verdadera fuente. El Salmo 107:9 declara: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. No existe sustituto en este mundo que pueda hacer por el corazón lo que solo Dios puede hacer. Y esa es la verdad que la lujuria intenta ocultar. Muchos caen no porque amen demasiado, sino porque no conocen el amor verdadero. La falta de comprensión del amor bíblico deja al alma vulnerable a las falsificaciones emocionales. Pablo, en su carta a los Corintios, escribió que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Primera carta a los Corintios 13, 4-5. Nada de eso está presente en la lujuria. La lujuria no espera, exige, no se sacrifica, toma, no se sujeta, manipula. Y cuando se consume, no deja gratitud, deja culpa. No acerca a Dios, aleja, no edifica el alma, la debilita. Este es el motivo por el que la lujuria destruye relaciones, incluso aquellas que comenzaron con buenas intenciones. Porque la base no era el amor de Dios, sino una necesidad emocional no procesada espiritualmente. Y toda relación que nace de un vacío termina reforzando ese vacío. Solo el amor que fluye desde la plenitud en Dios puede edificar algo duradero. Cuando una persona entra en una relación esperando que el otro llene lo que solo Dios puede llenar, ya ha puesto sobre esa persona una carga que no puede sostener, y tarde o temprano eso se quiebra. En Romanos 5:5 se nos da una promesa poderosa. El amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor no es conceptual, es real. Tiene la capacidad de transformar el corazón, de reordenar los deseos, de purificar las intenciones. Pero para que esto ocurra, es necesario reconocer que el deseo no puede gobernar más, que el hambre del alma no puede seguir siendo dirigida hacia pozos vacíos, que el cuerpo no puede seguir siendo instrumento de consumo emocional, que el alma no puede seguir persiguiendo migajas de afecto cuando el banquete del amor divino está disponible. Uno de los efectos más peligrosos de la lujuria es su capacidad de desensibilizar el alma. Lo que antes escandalizaba, ahora se tolera. Lo que antes se rechazaba, ahora se racionaliza. Y ese proceso de adormecimiento espiritual es uno de los mayores logros del enemigo. Cuando el corazón deja de distinguir entre lo santo y lo profano, cuando la conciencia se vuelve tibia, cuando la mente justifica lo que antes discernía como error, el terreno ya ha sido entregado. Por eso Pablo exhorta en Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La mente debe ser renovada porque el corazón solo puede amar correctamente cuando piensa correctamente. El pensamiento dominado por el espíritu da lugar a afectos ordenados. Y esos afectos se traducen en decisiones que honran a Dios. La lujuria, al contrario, introduce confusión en el pensamiento, distorsión en el afecto y destrucción en la acción. Es un fuego que comienza en la imaginación y termina por consumir la integridad. Proverbios 6, 27 a 28 lo expresa con fuerza. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Nadie se acerca a la lujuria sin llevarse quemaduras. Lo que el alma necesita no es un deseo saciado, sino un corazón transformado. Lo que el alma busca no es contacto físico, sino comunión espiritual. Y esa comunión solo puede establecerse cuando el amor verdadero ha echado raíces, cuando el alma ha sido saciada con el amor de Dios. La lujuria ya no tiene terreno fértil donde crecer, la mente se eleva, el corazón se estabiliza, el cuerpo se ordena, el caos interior es reemplazado por paz, el desorden es sustituido por dirección y la esclavitud da paso a la libertad. El amor de Dios no es teórico ni distante, es real, es tangible, es transformador, pero no entra por la fuerza, se recibe con rendición. Y solo cuando se reconoce que todo intento de suplir ese amor por medios humanos ha fracasado, entonces el alma está lista para ser renovada. Isaías 55:1 hace una invitación eterna. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, sin dinero y sin precio. La lujuria cobra caro y no da nada duradero. El amor de Dios es gratuito y lo transforma todo. Existen patrones invisibles que se repiten con exactitud milimétrica de una generación a otra, sin ser detectados a simple vista. El alma hereda más que rasgos físicos o tradiciones culturales. Hereda también inclinaciones, impulsos, debilidades espirituales que se transmiten como una sombra silenciosa a través de los años. La lujuria, cuando no es confrontada, puede convertirse en una herencia maldita que contamina la sangre, nubla el discernimiento y entorpece el propósito de quien la arrastra sin saberlo. Muchos no entienden por qué luchan con pensamientos que no sembraron, deseos que no pidieron, impulsos que no encajan con su fe. Pero la raíz de esta lucha puede estar sembrada en una historia familiar no resuelta, en un pecado antiguo que nunca fue confesado, en una puerta abierta que nunca fue cerrada. En el libro del Éxodo, Dios declara una verdad espiritual que, aunque difícil de aceptar, no puede ser ignorada. Porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 25. Esta afirmación no es una sentencia caprichosa, sino una revelación del principio de transferencia espiritual. Cuando un pecado se normaliza dentro de una familia, cuando no hay arrepentimiento genuino ni ruptura espiritual, el terreno queda preparado para que esa maldición se perpetúe. No se trata de una repetición mecánica, sino de un condicionamiento espiritual que moldea la inclinación del corazón desde temprano. La historia de David y su descendencia ilustra con claridad el efecto destructivo de la lujuria no confrontada. David, un hombre conforme al corazón de Dios, fue debilitado por su deseo al punto de cometer adulterio con Betsabé y ordenar la muerte de su esposo. Aunque se arrepintió y fue perdonado, las consecuencias no desaparecieron. La herida espiritual quedó abierta en su casa. Su hijo Amnón violó a su media hermana Tamar, repitiendo el mismo patrón de deseo incontrolado. Absalón, el otro hijo, reaccionó con odio y asesinato. Y más tarde se rebeló contra su padre, sumiendo a la familia real en el caos. La lujuria que David no cortó de raíz terminó corrompiendo la estructura interna de su linaje. Segunda de Samuel es un testimonio silencioso de cómo el pecado no tratado se convierte en un río que arrastra a los descendientes. Estas repeticiones no son coincidencia, son advertencias espirituales. En muchas familias el pecado sexual ha operado como una marca invisible, infidelidades que se repiten, impulsos desordenados que serán. Una atracción constante por lo prohibido que parece imposible de vencer. La lujuria se convierte entonces en una estructura generacional que instala su base en lo emocional, lo mental y lo espiritual. Pero por más profunda que parezca, no es invencible. El poder de Cristo no solo perdona el pecado presente, también corta la raíz del pasado. En Lamentaciones 5:7 leemos: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Esta confesión no es resignación, es discernimiento. Reconocer la carga heredada es el primer paso para desactivarla. El propósito de Dios para cada vida no depende de la historia de la familia, pero sí puede verse obstaculizado por las cadenas que esa historia deja si no se rompen en oración, confesión y consagración. Muchos sienten que su avance espiritual se detiene sin explicación, que sus pensamientos están saturados por imágenes impuras que no alimentaron voluntariamente, que sus decisiones emocionales están marcadas por la inestabilidad o el deseo constante de validación a través del contacto físico. Todo esto puede tener su origen en una transferencia espiritual no reconocida. Efesios 6:12. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y estos principados no respetan generaciones, sino se les enfrenta con armas espirituales. En el libro de Josué, Dios instruyó al pueblo de Israel a destruir toda influencia pagana que pudiera contaminar la herencia prometida. No fue un acto cultural, fue una acción espiritual. Cada ídolo derribado, cada práctica impura erradicada, era una señal de que la nueva generación no caminaría bajo las cadenas del pasado. Del mismo modo, todo creyente que identifica la herencia espiritual de lujuria en su familia debe ponerse de pie con la misma determinación. No con temor, sino con autoridad. No con culpa, sino con identidad. La cruz de Cristo no solo canceló el pecado individual, también rompió el poder del pecado transmitido. En Isaías 10:27 se proclama una promesa eterna. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro
y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La lujuria heredada se pudre en la presencia de Dios cuando se invoca su autoridad con convicción. No hay atadura generacional que pueda resistir el poder de la sangre de Cristo. Pero para ejercer ese poder se requiere conocimiento, entrega y decisión. No basta con conocer el patrón, es necesario interrumpirlo. No basta con identificar la inclinación, es necesario someterla. No basta con llorar por el pasado, es necesario romper los pactos invisibles que aún le dan permiso al enemigo para operar. Uno de los principios más ignorados en la vida espiritual es que lo que no se confronta se hereda. Lo que se tolera en secreto termina manifestándose en público. Lo que se minimiza termina multiplicándose. Por eso, el llamado de Dios no es a gestionar el pecado, sino a eliminarlo desde la raíz. Cuando Jesús enseñó sobre el pecado del deseo, dijo sin rodeos: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Mateo 5, 29, 30. No estaba hablando de mutilación física, sino de un acto espiritual de ruptura radical. El lenguaje es violento porque la atadura lo exige. La lujuria no es un error, es una cadena. Y toda cadena requiere una espada que la rompa. El objetivo del enemigo al perpetuar este pecado en la familia no es solo producir culpa, sino debilitar la capacidad espiritual de quienes han sido llamados a cambiar la historia. Si logra contaminar a una generación con deseo impuro, logra neutralizar su autoridad, distorsionar su identidad y detener su avance. La lujuria tiene un costo más alto que el placer momentáneo. Su precio es el estancamiento espiritual, el alejamiento de la voz de Dios y muchas veces la desviación total del llamado. En el Salmo 78 se relata cómo una generación que había visto las maravillas de Dios se desvió por no guardar su corazón. Pecaron aún contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Salmo 78, 17. La rebelión fue precedida por la contaminación interior. Siempre lo es. Dios no permite que sus hijos vivan atados sin enviar señales, sin provocar incomodidades internas, sin hacer sonar la alarma de la conciencia. Si hay una lucha constante con la lujuria, si el pensamiento insiste en inclinarse hacia ese deseo impuro, si la intimidad espiritual se ha debilitado, es probable que haya un legado que debe ser renunciado. No basta con resistir el impulso, es necesario declarar la ruptura de todo vínculo que haya sido establecido, consciente o inconscientemente, en generaciones pasadas. Y esa declaración debe estar basada en la autoridad de la palabra. Gálatas 3:13 afirma: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Todo lo que el pasado intentó imponer queda sin efecto bajo esa redención. El plan de Dios es que cada nueva generación camine con más luz, más autoridad, más pureza. Pero para que eso ocurra, alguien debe decidir que con él o con ella se rompe la repetición, que el ciclo termina aquí, que lo que fue tolerado por otros no será aceptado ahora, que el cuerpo ya no servirá como vehículo del pecado, sino como templo del Espíritu Santo, que la mente ya no será un campo de batalla abierto, sino un altar exclusivo para el pensamiento de Cristo. Filipenses 2:5 declara: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y en Cristo no hubo lujuria, solo amor perfecto, puro, santo, entregado. Dios no llama a los perfectos, llama a los disponibles, llama a los decididos, llama a los que están dispuestos a mirar hacia atrás, identificar la raíz y luego mirar hacia adelante con una decisión irrevocable. No repetir la historia.
Y esa decisión no solo afecta al individuo, afecta a sus hijos, a su entorno, a sus generaciones futuras. La pureza no es solo un estado personal, es una herencia que se construye con convicción y se protege con obediencia. Si el pecado puede transmitirse, cuánto más la santidad. Si la lujuria puede corromper una familia, cuánto más la consagración puede restaurarla. Lo que comienza en el corazón de uno puede transformar el destino de muchos. Y ese es el poder que está en tus manos si decides no cargar más con lo que otros dejaron pendiente. Las puertas que otros abrieron, tú puedes cerrarlas. Las cadenas que otros ignoraron, tú puedes romperlas. Los pactos que otros firmaron con su silencio, tú puedes anularlos con tu obediencia. Dios está buscando corazones que se levanten no solo por sí mismos, no, sino por los que vendrán. Y cuando encuentra uno, hace cosas que trascienden el tiempo y la sangre, porque su fidelidad alcanza hasta 1000 generaciones de los que lo aman y guardan sus mandamientos. La lujuria ha florecido en los rincones donde la verdad ha sido silenciada. No en el mundo, donde ya se espera que el pecado sea celebrado, sino dentro de aquellos espacios donde debería ser confrontado con la palabra, discernido, en epunen el acorilo, el espíritu guayarito y arrancado de raíz. Las iglesias llamadas a ser columnas de la verdad han caído muchas veces en una pasividad peligrosa. Se ha enseñado sobre el amor, sobre la prosperidad, sobre la gracia, pero poco se ha dicho con autoridad sobre los pecados que corroen en secreto, que deforman la identidad y debilitan el carácter espiritual del creyente. La lujuria no ha sido ignorada por error, sino por una estrategia más sutil. El miedo a incomodar, el deseo de complacer, el afán de retener audiencias. Y esa omisión ha tenido consecuencias profundas. Cuando se deja de predicar lo que hiere la carne, se deja también de sanar lo que enferma el alma. La palabra de Dios no fue dada para entretener al oyente, sino para transformar al pecador. Y esa transformación no ocurre cuando se suaviza lo que el cielo ha declarado urgente. En 2 Timoteo 4, 3-4, Pablo anticipa una realidad que hoy se manifiesta con crudeza, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. El silencio sobre la lujuria no es una falta de conocimiento, es una respuesta a esa comezón. Se predica lo que agrada, no lo que libera. El peligro no está solo en el pecado que se comete, sino en el que se normaliza. Cuando una congregación evita hablar del poder destructivo de la lujuria, está dejando a sus miembros vulnerables ante un enemigo que no tiene misericordia. No se trata de moralismo ni de legalismo, sino de protección espiritual. En Ezequiel 3:18, Dios responsabiliza al atalaya que no advierte al impío de su mal camino. Si yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares. El impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. El silencio del púlpito no es neutro, es culpable. La lujuria no necesita ser celebrada públicamente para operar con eficacia. Le basta con que no se la mencione, le basta con el vacío, con ese espacio que debería estar lleno de palabra viva y confrontación amorosa, pero que ha sido ocupado por discursos tibios y tolerancia disfrazada de amor. Cuando no se predica sobre la santidad, el pecado no desaparece, se acomoda. Cuando no se expone lo impuro, no se limpia, se profundiza. La palabra es como fuego, como martillo que quebranta la piedra, como espada que penetra hasta lo más profundo del alma. Pero si esa espada se envaina para no herir sensibilidades, el alma queda indefensa ante las garras del enemigo. No hay avance en la vida espiritual sin confrontación, no hay crecimiento si lo que está mal no se corrige. Jesús no evitó hablar del deseo impuro.
Lo hizo con una claridad que aún hoy incomoda. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5, 28. No dejó espacio para suavizar la verdad. No dio margen para la interpretación cultural o el relativismo emocional. Llamó al pecado por su nombre y trazó una línea nítida entre el pensamiento puro y el corazón contaminado. Esa claridad hoy es reemplazada en muchos lugares por discursos que elevan la autoestima pero no purifican el espíritu. Cuando se predica un evangelio sin cruz, se genera una fe sin poder. Y el poder no se manifiesta en una atmósfera emocional, sino en una transformación interior real. La iglesia que no habla de la lujuria es una iglesia que deja sin herramientas a los que luchan en secreto. Es una iglesia que ve al caído, pero no lo equipa para levantarse. Es una iglesia que alimenta la apariencia, pero descuida la raíz. Jesús no vino a maquillarnos, vino a limpiarnos. Y esa limpieza solo se produce cuando la verdad, por dura que parezca, es proclamada con valentía y con dirección divina. El apóstol Pablo fue claro al instruir a los creyentes sobre la vida en el Espíritu. En Gálatas 5:24 afirma: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificar no es suavizar, no es ignorar, es matar, es llevar al pecado a la cruz y dejarlo allí. Pero ¿cómo alguien puede crucificar lo que no se le ha enseñado a reconocer como enemigo? ¿Cómo puede alguien vencer la lujuria si nunca ha oído una predicación que la identifique como destructiva, que la desenmascare como obstáculo, que la revele como el veneno que seca la raíz de la comunión con Dios? El silencio es cómodo, pero el silencio también es cómplice. Donde no hay verdad, hay permisividad. Y donde hay permisividad, el pecado crece sin resistencia. En Apocalipsis, Jesús reprende con firmeza a la iglesia de Tiatira por tolerar a Jezabel, una figura que representa la seducción espiritual y la impureza. No se trataba de lo que se enseñaba abiertamente, sino de lo que se permitía en lo oculto. Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, seduzca a mis siervos a fornicar. La advertencia fue clara: no basta con enseñar lo correcto, hay que rechazar lo corrupto. No es suficiente con proclamar amor, hay que denunciar el veneno que impide al alma responder a ese amor. Cada generación necesita voces que no teman señalar el camino, aunque eso implique incomodidad. Las ovejas no necesitan entretenimiento, necesitan dirección. Y el pastor que guarda silencio mientras el lobo devora no está cuidando el rebaño, está abandonando su llamado. La lujuria no va a detenerse por sí sola. Necesita ser enfrentada con verdad, con poder, con palabra viva, que corte con precisión y restaure con profundidad. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el nivel de profundidad que transforma. Esa es la clase de enseñanza que limpia, no la que halaga la superficie, sino la que penetra en lo oculto y lo purifica. El creyente que vive atrapado en la lujuria y nunca escucha una palabra que lo confronte está siendo alimentado a medias. No se trata de condenar, sino de advertir. No se trata de herir, sino de sanar. No se trata de crear temor, sino de despertar conciencia. La gracia de Dios no cubre lo que el hombre no está dispuesto a exponer. No borra lo que se sigue practicando en secreto. Tito 2:11-12 afirma que la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
Vivamos en este siglo sobria, justa y piamente. Esa gracia instruye, no adormece. Corrige, no consiente. Dios está llamando a su iglesia a recuperar el mensaje completo. No uno parcial, adaptado al gusto del oyente, sino uno fiel, alimentado por el fuego del Espíritu y no por la opinión popular. La restauración no llega a través de estrategias modernas, sino por la predicación sin adulterar, por la verdad dicha con amor pero sin concesiones, por una enseñanza que toca las heridas con manos firmes, no con guantes de algodón, porque el alma necesita cirugía, no caricias superficiales. El pecado de la lujuria no se elimina con indiferencia, sino con espada espiritual. Cuando la iglesia retoma su voz profética, el pecado tiembla. No porque los hombres tengan poder, sino porque el cielo respalda a los que proclaman su verdad. Cuando se denuncia la lujuria con firmeza, los corazones se estremecen, las mentes se aclaran, las cadenas empiezan a romperse. No hay liberación sin confrontación, no hay victoria sin lucha. Y la lucha comienza cuando alguien se atreve a hablar, cuando alguien se para en el altar y dice lo que muchos prefieren callar. No hay reforma sin palabra, no hay avivamiento sin arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento si el pecado no ha sido señalado con claridad. Dios está buscando bocas limpias, lenguas valientes, voces que no teman declarar lo que el cielo ya ha decretado. Que digan que la lujuria es una corrupción del diseño divino. Que proclamen que el cuerpo fue hecho para honrar a Dios, no para ser vehículo de placer egoísta. Que enseñen que el pensamiento debe ser renovado, el corazón purificado y la voluntad rendida. No para impresionar, sino para obedecer. No para aparentar, sino para reflejar. El silencio de la iglesia frente a la lujuria ha sido costoso. Pero el tiempo del silencio ha terminado. Es tiempo de hablar, de enseñar, de interceder, de predicar con verdad y sin temor. Porque solo la verdad libera. Y solo la verdad que se proclama puede arrancar del corazón lo que lo ha corrompido por tanto tiempo. La lujuria no se vence con fuerza humana. No basta la intención, el deseo de cambiar o los compromisos mentales. No es suficiente con decidir dejarla si el alma no se somete a un proceso espiritual que rompa su poder desde la raíz. Porque este pecado tiene una estructura que se sostiene en lo invisible y solo las armas del Espíritu tienen la capacidad de desmantelarla por completo. Muchos han intentado liberarse de la lujuria, evitando ciertas conductas, alejándose de entornos, imponiéndose reglas, pero nada de eso transforma lo que permanece oculto en el corazón. La única forma de cortar con el ciclo es enfrentarlo con luz, con humildad, con fuego y con verdad. Y para eso la palabra revela herramientas espirituales que no solo limpian, sino que restauran. La primera de ellas es la confesión, no como un acto superficial de remordimiento, sino como una declaración frontal de guerra contra lo que ha contaminado el interior. El alma que confiesa no se excusa, se rinde, no negocia, se expone. La confesión no es un trámite religioso, es un acto de revelación que obliga a la oscuridad a salir. En Proverbios 28:13 está escrito: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta es una clave espiritual irrevocable. Mientras el pecado se esconda, seguirá creciendo. Mientras se justifique, seguirá gobernando. Pero cuando se declara con sinceridad, pues el reto pierde el espacio que lo alimentaba. Dios no exige confesión por él, sino por nosotros. Él ya lo sabe todo, pero el alma solo se libera cuando deja de callar. Y esa confesión debe ir más allá del susurro en la mente. Tiene que ser verbal, específica, completa, no para ser condenado, sino para ser purificado.
1 Juan 1:9 afirma: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La limpieza no viene con el silencio, llega con la rendición. La confesión no es señal de debilidad, es evidencia de que el alma ha decidido dejar de proteger lo que la destruye, que ha renunciado al pacto con el deseo, que ya no está dispuesta a convivir con lo que apaga la voz del Espíritu. Pero la confesión no es el único paso. La lujuria no solo se alimenta del silencio, se fortalece también con hábitos que esclavizan los sentidos y debilitan el espíritu. Por eso Dios estableció el ayuno no como una práctica ocasional o ceremonial, sino como una disciplina espiritual que reordena el alma, somete la carne y restaura la sensibilidad perdida. El ayuno rompe cadenas porque reduce al cuerpo a lo esencial y exalta la voz de Dios por encima del ruido de las emociones. Isaías 58 describe el ayuno verdadero como aquel que desata las ligaduras de impiedad, que suelta las cargas de opresión y que deja libres a los quebrantados. Isaías 58:6. No es una abstención vacía, es una guerra espiritual. La lujuria necesita que el cuerpo sea dominante, que el deseo mande, que la carne imponga su urgencia. Pero cuando el creyente ayuna con propósito, con humildad, con dirección divina, declara con su cuerpo que ya no será esclavo del impulso. El ayuno debilita las estructuras internas del pecado, porque niega el alimento físico mientras fortalece el alimento espiritual. Cada día de ayuno no es una simple resistencia, es un acto profético que declara al cielo y al infierno que el alma está en transición, que se está reclamando de nuevo el territorio perdido. Las imágenes contaminadas empieza a ser renovada. Romanos 12:1-2 lo expresa con claridad. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se trata solo de resistir el pecado, se trata de rendir el cuerpo y renovar la mente. Y ese proceso requiere disciplina espiritual, no solo buenas intenciones. En la Escritura, los grandes cambios espirituales siempre fueron precedidos por tiempos de ayuno y humillación. Moisés ayunó antes de recibir la ley. Esther ayunó antes de entrar al palacio. Elías ayunó antes de escuchar la voz de Dios. Jesús mismo ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio. Cada uno de ellos se vació para ser lleno. Se debilitó físicamente para ser fortalecido espiritualmente. Se desconectó del mundo para alinearse con el cielo. Y en esa alineación es donde se produce la verdadera libertad. Porque no hay libertad en seguir resistiendo solo. La libertad verdadera ocurre cuando el corazón es invadido por el poder del Espíritu Santo. Y eso solo sucede cuando hay lugar limpio para que Él habite. La lujuria no puede convivir con una vida de búsqueda profunda. No resiste la oración constante. No sobrevive al ayuno sostenido. No se alimenta en un corazón que confiesa, que gime, que se quiebra en presencia de Dios. Porque el fuego del Espíritu consume lo que no le pertenece. Pero ese fuego no desciende sobre lo que no se ha rendido. Dios no fuerza la restauración. Él la activa cuando ve que el alma ha tomado la decisión de morir a sí misma para vivir para Él. Gálatas 5:16 lo declara así: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No dice que la carne desaparecerá, sino que no será obedecida. Y eso es lo que el ayuno produce: un alma que manda y una carne que se sujeta. Muchos no han vencido la lujuria porque no han dejado de justificarla, porque no han vaciado su alma delante de Dios, porque no han rendido su cuerpo en sacrificio voluntario. Pero hoy la invitación
no es a intentarlo una vez más con las mismas armas. Es a tomar las herramientas que el cielo ya dejó establecidas, a confesar con sinceridad, a ayunar con humildad, a resistir con convicción y a permitir que el Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer: romper el ciclo. Porque hay ciclos que no se rompen con fuerza, sino con fuego. Y ese fuego está disponible para todo el que está dispuesto a vaciarse. La restauración no es inmediata, pero es inevitable. Cuando el alma se rinde, el deseo no desaparece en un día, pero su dominio se quiebra cuando el corazón se somete. El pensamiento no se limpia por inercia, pero comienza a ser purificado cuando se llena de palabra. Por eso la confesión debe ir acompañada de meditación diaria. El ayuno debe estar alineado con oración constante, porque no se trata solo de dejar de pecar, sino de construir una nueva estructura interior donde el espíritu tenga control absoluto. El alma fue creada para ser habitada, y si no la llena Dios, la llenará el deseo. No hay pecado tan profundo que no pueda ser perdonado. No hay hábito tan fuerte que no pueda ser quebrado. No hay historia tan marcada que no pueda ser reescrita. Pero todo eso depende de una decisión. La decisión de dejar de ocultar, de dejar de resistir en lo superficial, de entregarse completamente, de permitir que la cruz no sea solo un símbolo, sino una herramienta de muerte y resurrección. Porque la cruz sigue teniendo poder, pero solo para los que deciden You came in with that look like you knew my whole map. Gold chain, thrift store shoes, and a grin that talk back. I was stuck in my head, you were out in the rain. Said, boy, pick a lane, so I picked your name. Now the room start moving when you move like that. My doubts fall quiet when you tilt your hat. I've been broke on the inside, you made that loud. One hand on my shoulder, one foot on the crowd. Paper crown, you made me feel like a king right now. Paper crown, even when it tears, I hold it down. You say my name, and I come alive. You came in with that look like you knew my whole map. Gold chain, thrift store shoes, and a grin that talk back. I was stuck in my head, you were out in the rain. Said, boy, pick a lane, so I picked your name. Now the room start moving when you move like that. My doubts fall quiet when you tilt your hat. I've been broke on the inside, you made that loud. One hand on my shoulder, one foot on the crowd. Paper crown, you made me feel like a king right now. Paper crown, even when it tears, I hold it down. You say my name, and I come alive. You came in with that look like you knew my whole map. Gold chain, thrift store shoes, and a grin that talk back. I was stuck in my head, you were out in the rain. Said, boy, pick a lane, so I picked your name. Now the room start moving when you move like that. My doubts fall quiet when you tilt your hat. I've been broke on the inside, you made that loud. One hand on my shoulder, one foot on the crowd. Paper crown, you made me feel like a king right now. cargarla. Y cargarla significa morir al placer fácil, al deseo egoísta, al impulso carnal. Dios no quiere hijos que sobrevivan, quiere hijos que reinen, que vivan en libertad, en santidad, en plenitud. Y esa vida está al alcance de todo el que diga con el corazón: estoy listo para rendirme. El camino está trazado, la puerta está abierta, el poder ya fue entregado, solo falta la decisión.
La lujuria pierde autoridad cuando el cuerpo recupera su propósito. Mientras el ser humano se perciba como dueño de sí mismo, seguirá creyendo que puede usar su cuerpo como le plazca. Pero cuando se revela la verdad, todo cambia. El cuerpo no fue creado para ser un instrumento del deseo, sino un santuario. No es propiedad privada, es posesión consagrada. No existe para satisfacer impulsos, sino para reflejar la gloria de su creador. Esta es la verdad que el enemigo ha intentado ocultar con más empeño, porque cuando un hijo de Dios entiende que es templo, la lujuria deja de tener poder sobre él. El apóstol Pablo lo dijo con autoridad en 1 Corintios 6, 19 a 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este no es un llamado simbólico, es una realidad espiritual. Todo aquel que ha sido redimido por Cristo ha sido comprado con su sangre. Y lo que ha sido comprado ya no se posee a sí mismo. El cuerpo pertenece al Señor. Fue hecho para la pureza, para la adoración, para ser habitación de lo santo. Y cuando esa identidad se asume, el pecado ya no puede ocupar el mismo espacio. La lujuria necesita que el cuerpo sea visto como un objeto, pero el espíritu lo ha declarado altar. La lujuria trata al cuerpo como una herramienta para el placer momentáneo. El cielo lo ve como un canal para expresar la voluntad de Dios en la tierra. El conflicto no está solo en la conducta, sino en la identidad. Porque cuando el creyente sigue pensando que es libre de usar su cuerpo como desee, le abre la puerta al enemigo para entrar con fuerza. Pero cuando se cierra esa puerta con convicción y reverencia, el pecado pierde derecho legal. La pureza no es una meta moralista, es una forma de adoración. Es una respuesta a la santidad de aquel que ha decidido habitar en el interior. Dios no busca cuerpos perfectos, busca cuerpos consagrados. No demanda estética, demanda obediencia. No pide perfección, pide rendición. El Espíritu Santo no comparte espacio con lo impuro. Donde Él entra, limpia. Donde Él habita, transforma. Y cuando toma posesión del cuerpo, lo convierte en instrumento de honra. Romanos 6:13 enseña: no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La batalla no está en evitar lo prohibido, sino en rendir cada parte del cuerpo a la voluntad divina. Los ojos, las manos, los pensamientos, los deseos, todos deben ser ofrecidos como parte de un sacrificio vivo. Porque lo que no se entrega, el enemigo lo reclama. Pero lo que se rinde, el cielo lo usa. La lujuria se fortalece cuando el cuerpo no ha sido entregado en totalidad. Pero cuando el alma declara que ya no se pertenece, cuando el cuerpo es presentado como templo, cuando la mente es renovada por la palabra, la presencia de Dios se manifiesta con poder. Y no hay fuerza de las tinieblas que pueda resistir a un cuerpo que ha sido convertido en altar, porque el fuego del cielo no desciende sobre estructuras vacías, sino sobre templos que han sido preparados con reverencia. La verdadera libertad se manifiesta cuando el creyente vive en conciencia constante de quien lo habita. Cuando cada decisión, cada movimiento, cada pensamiento está gobernado por la verdad de que el Espíritu Santo reside en su interior. Esa conciencia no genera temor, produce reverencia, no paraliza, empodera, no condena, purifica, porque saber que Dios habita en uno no es una carga, es una honra, es el privilegio más alto que un alma puede experimentar, y ese privilegio exige una vida alineada a su presencia. La lujuria no puede habitar donde el Espíritu es Señor, y cuando el cuerpo deja de ser trono del deseo para convertirse en trono
de la gloria de Dios, la batalla ya está ganada. El enemigo huye. La tentación pierde fuerza. Y el propósito comienza a cumplirse. Porque no se puede servir a dos señores. No se puede ser templo y ser instrumento del pecado al mismo tiempo. Cuando el cuerpo es consagrado, la lujuria no encuentra terreno fértil. Se seca, se desvanece, se rompe. Dios está levantando una generación de templos vivos, no de espectadores, sino de portadores de gloria, no de creyentes ocasionales, sino de sacerdotes consagrados, no de cuerpos disponibles para el deseo, sino de cuerpos disponibles para la voluntad del cielo. Y todo comienza con una decisión, la decisión de rendirse, de consagrarse, de vivir como lo que realmente se es, un templo del Espíritu Santo. Lo más peligroso de la lujuria no es lo que hace con tu cuerpo, sino lo que intenta robarle a tu espíritu. Porque detrás del deseo distorsionado se esconde una estrategia precisa: distraerte del destino que Dios escribió para ti antes de que nacieras. Ese es el verdadero objetivo del enemigo. No solo corromper tu conducta, sino alejarte de la gloria para la que fuiste creado. Y esa gloria comienza cuando el corazón deja de mendigar afectos y se atreve a caminar en la plenitud de quien ya ha sido amado desde la eternidad. La batalla contra la lujuria no es solo una lucha por pureza, es una guerra por visión. Porque el que vive atrapado en el deseo pierde la capacidad de ver con claridad lo que el cielo ha preparado. El alma se nubla, la fe se apaga, el oído espiritual se cierra y sin visión el pueblo perece. Pero cuando el deseo deja de gobernar, cuando el alma es liberada, cuando la carne se somete, entonces los ojos se abren y la voz de Dios vuelve a resonar con fuerza en lo profundo, no para condenar, sino para llamar, no para acusar, sino para restaurar. Dios no quiere hijos que simplemente eviten pecar. Quiere hijos que avancen, que edifiquen, que conquisten lo que les ha sido prometido. Y eso solo será posible cuando el corazón deje de mirar hacia lo prohibido y se enfoque en lo eterno. La lujuria empuja hacia abajo, pero el espíritu siempre eleva, siempre dirige hacia la verdad, siempre alinea con el propósito. Hoy no termina una lucha, hoy comienza una restauración, una que no se basa en esfuerzos humanos, sino en la gracia que transforma desde dentro. La lujuria no define quién eres, Dios ya lo hizo. Y lo que Él declaró, ningún pecado tiene poder para borrar.